Con la actualización 2.6 han sido incorporados cambios a las herramientas que utilizamos frecuentemente y en este video te los explico uno a uno, tanto para la versión de iPad como la de escritorio. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar o volver a la parte que más te interesa, y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Las principales modificaciones han ocurrido para la herramienta lápiz, pero también ha habido ciertos cambios en la herramienta pluma, la herramienta nodo y en cómo aplicamos el color. Otra cosa que ha cambiado, no sé si se nota, pero en la barra de herramientas de la izquierda, ahora tenemos a la herramienta mover fija en una posición, de modo que cuando deslizamos para ver el resto de herramientas, siempre permanece visible. Ahora comencemos con lo más interesante, que son los cambios que ha tenido la herramienta lápiz. Si comparamos respecto de la versión pasada, vamos a notar que las opciones del menú superior, así como los paneles que aparecen a la mano izquierda, han cambiado. Uno de los principales cambios ha sido sobre la opción cerrar automáticamente. Antes solo teníamos un botón que activaba o desactivaba esta función, pero ahora tenemos opciones. La primera opción dice cerrar, aunque en realidad equivale a no cerrar la curva. Otras opciones son cerrar cuando estamos cerca, cerrar cuando estamos lejos, o también podemos cerrar siempre, que era el comportamiento que tenía esta herramienta antes de la actualización 2.5. Tener la opción de volver a este antiguo comportamiento fue algo bastante solicitado en los foros de Affinity, ya que como antes solo teníamos este botón que nos permitía prender o apagar la opción, el cambio en el comportamiento de la herramienta molestó a muchos que la utilizaban. Y voy a mostrar rápidamente por qué, al mismo tiempo que enseño qué hace cada una de estas opciones. Yo por si acaso tengo activo el estabilizador de cuerda y este panel de acá define la longitud de la cuerda. Eso es algo que siempre ha estado. Si yo dibujo un trazo con la opción cerrar, vamos a ver que la curva queda abierta y si quisiera cerrarla tengo que cambiar a la herramienta nodo para hacerlo manualmente. La opción cerrar cerca se refiere a que necesitamos estar cerca al punto inicial para que recién la curva se cierre automáticamente. Para saber que la curva se iba a cerrar, teníamos que acercarnos bastante al punto inicial y sobre todo esperar a que salga este indicador en rojo, que lo que nos hacía saber era que estábamos lo suficientemente cerca como para que la curva se cierre. Ese fue el cambio introducido en la versión 2.5 que no gustó a mucha gente, porque sobre todo cuando uno está dibujando y estás en posiciones en las que te cuesta llegar al punto inicial, la curva no se cerraba y al final el propósito de activar esta opción era en vano. Entonces, ahora lo que tenemos es esta nueva opción que se llama cerrar lejos. Y en este caso sale el mismo indicador, pero no necesitamos estar tan cerca al punto inicial para que se cierre la curva. Aunque tampoco es que reconozca cuando estoy tan lejos que digamos. Para eso existe la última opción, que es cerrar siempre. Y este es el antiguo comportamiento que tenía esta función y que estuvo hasta la actualización 2.4. En este caso uno comenzaba a dibujar y bastaba despegar el lápiz de la pantalla para que estemos donde estemos, la curva se cierre automáticamente. Voy a repetirlo para que se vea bien. Sin importar dónde esté, si despego el lápiz, la curva se va a cerrar. Creo que el hecho de tener estas opciones ahora hacen mucho más útil esta función. Pero pasemos al siguiente cambio. Este también se encuentra en el menú superior y es que ahora tenemos estas dos opciones para escoger el tipo de línea y de relleno. Si estas dos opciones de aquí están activas, se van a recordar el color y el tipo de trazo que hayamos elegido desde los paneles de color y trazo de la barra derecha. Antes, si queríamos dibujar utilizando un relleno, había que activar primero este balde para habilitar la función de relleno y desde aquí escoger el color, y a veces esto no era muy práctico o no respondía del todo bien. Ahora definimos eso antes desde nuestros paneles de color y trazo y simplemente al activar o desactivar estas opciones puedo elegir con qué quiero empezar a dibujar. Por ejemplo, si activo utilizar relleno y defino este como mi color de relleno, al empezar a dibujar vemos que se crea mi trazo con un relleno y dependiendo de qué opción esté activa puedo quitar el trazo o tener únicamente un trazo sin relleno y así. Este mismo cambio ahora aparece también para la herramienta pluma. Vemos que en el menú superior tenemos estas dos opciones para elegir si queremos empezar a dibujar únicamente con línea, relleno o ambos. Y así se va a recordar el estilo que hayamos definido previamente en nuestros paneles de color y trazo. Voy a volver a la herramienta lápiz porque hay una última opción bastante interesante que ha sido incorporada. Desde la versión 2.5, algo que fue introducido fue una mejora en el algoritmo que suavizaba los trazos conforme íbamos dibujando. Eso se puede ver mejor en el video que voy a dejar por acá arriba, en el que hice la comparación entre la versión 2.4 y 2.5. Si bien esto mejoraba, por ejemplo, la cantidad de nodos que se incluían en una curva, hay quienes encontraban molesto que la herramienta automáticamente suavizara los trazos porque no había forma de desactivar este comportamiento.
Pero ahora tenemos este nuevo panel que se llama Suavidad, que nos permite definir qué tanto queremos que se suavicen las curvas conforme dibujamos. Para mostrarlo mejor voy a bajar esto a 0 y voy a dibujar una curva algo así por acá. Si voy subiendo esto a 100, vemos que se cambia la cantidad de nodos y el programa trata de suavizar la curva. Esto es útil para curvas como esta o esta otra, en la que se agrega la menor cantidad de nodos posible. Pero hay ciertos tipos de ilustraciones en las que quizás se requiere tener terminaciones más en punta, y eso es algo que se va a poder conseguir ahora, porque el hecho de poder definir si queremos o no suavizar las curvas ofrece más libertad. Ahora voy a aprovechar esta curva de acá para mostrar los cambios que han sido introducidos en la herramienta nodo. Una de las cosas que podemos hacer es dar doble toque sobre un nodo para que este cambie de curva a esquina. Y también se puede hacer lo inverso. Si doy doble toque sobre una esquina, esta se convierte en una curva. Antes, si dábamos doble toque sobre cualquier nodo, básicamente no pasaba nada. Para hacer el cambio de curva a cúspide, había que activar Option desde el controlador de comandos y dar un toque sobre el nodo. Ahora todavía se puede utilizar Option para hacer este cambio, pero definitivamente es más práctico simplemente dar doble toque sobre un nodo. Otra cosa que ha cambiado es que si yo doy doble toque sobre uno de los dos controladores que tiene un nodo, este se elimina, lo que permite hacer ciertos tipos de curvas con corte. Finalmente, voy a explicar el último cambio que ha sido incorporado, y este tiene que ver con cómo se aplica el color desde el cuentagotas. Para eso voy a hacer visible mi paleta de colores. Ahora la herramienta lo que hace es, apenas yo me deslizo para muestrear un color, este automáticamente se aplica al objeto que yo tengo seleccionado, sin necesidad de tener que estar dando un toque aquí. Si cambio, por ejemplo, a este color, este se aplica apenas despego el lápiz de la pantalla. El comportamiento anterior era que yo muestreaba un color y este se quedaba guardado en el cuentagotas y recién era aplicado cuando yo daba un toque sobre el color aquí. Si quisiéramos mantener ese comportamiento, ahora lo que hay que hacer es activar Option desde el controlador de comandos antes de utilizar el cuentagotas. De esa forma, el color queda guardado aquí y solo se aplica si es que yo doy un toque. Pasemos a ver rápidamente los cambios que han sido introducidos con la actualización 2.6 en la versión de escritorio. Tenemos cambios en la herramienta lápiz, la herramienta pluma, la herramienta nodo, así como en cómo aplicamos el color. Los principales cambios han ocurrido a la herramienta lápiz, así que empecemos por ahí. Podemos ver que el menú superior ha cambiado y ahora tenemos más opciones. Uno de los principales cambios ha ocurrido con la opción cerrar automáticamente. Ahora tenemos las opciones desactivado, cerrar cerca, cerrar lejos o cerrar siempre. Antes solo teníamos un botón que nos permitía activar o desactivar esta función. Voy a mostrar las diferencias de cada una de estas opciones, empezando por cuando está desactivada. Si trazo, por ejemplo, esta hoja con la opción desactivada, para convertirla en una curva cerrada tengo que hacerlo manualmente utilizando la herramienta nodo. La opción cerrar automáticamente nos permite ahorrar este paso. Pero con la actualización 2.5, el comportamiento por defecto de esta función cambió hacia lo que ahora se conoce como cerrar cerca. Y es que en este caso necesitábamos estar cerca al punto inicial para que aparezca este indicador que nos hace saber que estamos lo suficientemente cerca como para que la curva se cierre. El problema con esto es que si no llegábamos a estar lo suficientemente cerca al punto inicial, el programa no reconocía la función, y esto generó ciertas molestias en quienes preferían el comportamiento antiguo porque les era más útil. Por eso ahora también tenemos la opción cerrar lejos. En este caso puedo comenzar a dibujar y estando más lejos del punto inicial empieza a salir este indicador y si a esta distancia suelto el botón del mouse, la curva se cierra. Si es que consideramos que esto aún es muy cerca, algo que ha vuelto es el comportamiento antiguo que tenía esta herramienta, que equivale a la opción que ahora se conoce como cerrar siempre. Con cerrar siempre, sin importar dónde estemos, bastaba que yo deje de apretar el botón del mouse para que la curva se cierre. Entonces podemos estar más o menos por acá, suelto el botón y la curva se cierra. El hecho de que ahora tengamos estas opciones lo veo bastante positivo y hace mucho más útil esta función. Y lo mismo pienso de esta nueva opción que tenemos acá que se llama suavidad. Esta nos permite escoger, como su nombre lo indica, qué tanto queremos que se suavicen las curvas conforme dibujamos. Con la actualización 2.5 se introdujo un nuevo algoritmo que suavizaba automáticamente las curvas y creaba trazos con menos nodos, pero no teníamos la opción de apagar este comportamiento. Y si uno necesitaba hacer trazos más esquinados o no tan perfeccionados, la herramienta no te permitía hacerlo.
Ahora, desde esta barra de aquí, podemos definir qué tanto queremos que se suavicen las curvas. Voy a ponerlo en 0 y por si acaso yo tengo activo el estabilizador de ventana, que lo que hace es que salga este indicador en la punta del trazo. Entonces, si empiezo en 0 y dibujo una curva algo así, podemos ver que tenemos esta cantidad de nodos. Y conforme voy deslizando hasta llegar a 100%, la cantidad de nodos va disminuyendo y la curva se va suavizando. Poder escoger ahora si queremos suavizar o no las curvas me parece un gran acierto. Y tener la opción de usar estos en combinación nos da mucha más libertad al momento de trazar. Otra cosa que también podemos elegir ahora es el estilo de línea que queremos utilizar, además de si queremos empezar utilizando un relleno. Entonces puedo definir que quiero utilizar también un relleno activando este botón de aquí y definir el color de relleno desde el panel de color. Ahora, al empezar a trazar, tenemos una curva con línea y relleno. Estos cambios también han sido implementados en la herramienta Pluma, como podemos ver acá. En el caso del estilo de línea, se va a recordar si quisiera utilizar un estilo de guión o si he hecho ciertos cambios a la presión del trazo. Ahora voy a utilizar esta curva de acá para mostrar los cambios al comportamiento de la herramienta nodo. Porque ahora, cuando hacemos doble clic sobre un nodo, este se convierte de curva a cúspide y si vuelvo a dar doble clic, esta se convierte de nuevo en una curva. Antes, para pasar de curva a esquina y viceversa, necesitábamos apretar Alt en Windows u Option en Mac para poder hacerlo. Algo nuevo es que ahora si damos doble clic a uno de los extremos del controlador de un nodo, este se elimina de modo que podemos conseguir este tipo de curvas. El último cambio ha ocurrido en cómo aplicamos el color desde el cuentagotas del panel de color. Ahora, apenas muestreamos un color y soltamos el botón del mouse, el color se aplica de frente sin tener que dar clic aquí para que se aplique, como funcionaba antes. Si quisiéramos mantener el comportamiento anterior, tengo que apretar Alt en Windows u Option en Mac antes de muestrear el color. Vemos que se guarda aquí y recién se va a aplicar cuando demos un clic. Estos cambios en la aplicación de color han sido incorporados también en Affinity Photo y Affinity Publisher. Si les gustaría que hiciese un tutorial explicando las novedades de Publisher, me ayudaría que me lo hagan saber en los comentarios. Aún tengo pendiente explicar la interfaz en el iPad sobre Affinity Publisher, pero no sé si hay mucho interés sobre el tema. En general, creo que estos cambios son bastante buenos y se nota que han tomado en cuenta sugerencias solicitadas por sus usuarios. Es verdad que aún no hay la opción de autotrazado que muchos quieren, pero creo que de a poco se están mejorando las herramientas de forma que nos dan más libertad de elegir al momento de trazar diseños e incluso al editarlos. Espero que este tutorial te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos.